Ahora para cerrar este apartado, este último apartado, quiero mostrarles un ejemplo de un ejercicio que hice hace algún tiempo, creo que hace unos 2 años, y que es un ejercicio que he estado intentando retomar ya desde hace algún tiempo y creo que este va a ser el momento para hacerlo en estas semanas. Ah, Se trata de un ejercicio de lectura distante. El término tal vez puede ser algo rimbombante para lo que se logra, pero es un ejercicio, por lo menos da la idea de cómo es factible entrar a analizar, a explorar de un modo, eh, ¿cómo diría? Eh, Aplicar esta metodología que hemos estado viendo, aplicar esta nueva idea o estas ideas relacionadas con cómo explorar la historicidad de lo digital a partir de una fuente, de un archivo que sería el archivo web. Reitero, no es el único archivo, no es el único documento digital, no es la única fuente digital que existe, pero lo digital dentro de la web es un campo particularmente interesante, sobre todo si queremos estudiar o si queremos ver cómo se configura un discurso hacia inicios de este siglo, ¿no? Básicamente. Entonces, yo escogí específicamente un concepto que es el ciberactivismo, un concepto que empieza a desarrollarse en los 90, sobre todo, que se construye en los 90 de manera muy particular, que se masifica en los 90, de hecho, a través de una cultura de lo que representa el activismo en trascendiendo el plano tradicional y asumiendo nuevo formato, nuevo canal que es la web. Y recordando que la web principios de siglo y a principios del siglo no se ve como el espacio corporativo que es hoy, no se ve como ese espacio centralizado que es hoy, ese espacio sumamente mercantilizado que es hoy, se veía como un espacio mucho más abierto y disponible para cualquier persona poder entrar en una especie de campo de difusión, incluso un campo de combate para poder ejercer esta política contestataria contra el sistema, contra el gobierno y el sistema, porque aparte es una percepción global la que genera el Internet, entonces ya no es una percepción solamente de atacar problemas globales, sino cómo a través de una red global es posible involucrarse con los problemas globales o con las luchas globales, ¿no? Ese es un momento muy interesante y a mí me interesa mucho poder explorar este periodo de tiempo, tal vez en un momento dado pueda hacerlo. Eh, pero básicamente ese es el concepto que estoy tomando, ciberactivismo. El concepto de ciberactivismo es completamente digital. No entendemos ciberactivismo, no se entiende como una forma digital del activismo, eh, digamos, local o el de la calle. El ciberactivismo es un universo que puede existir por sí mismo. Hay personas que hacen ciberactivismo sin necesidad de entrar, sin ir a la calle, pero es muy fácil, al contrario, de entrar desde el ciberactivismo e ir a la calle. Es algo que se ha diluido muchísimo, pero en su momento era fundamental, ¿no? Eh, el periodo de tiempo básico es inicios del siglo XX y la muestra, que aquí estoy tomando una muestra específica, es Indimedia Colombia. ¿Por qué Indimedia Colombia? Aquí yo les muestro muy rápidamente por qué Indimedia Colombia. Indimedia Colombia fue Indimedia, el sitio indimedia.org
crea hacia el 2000, 1999-2000, y muy rápidamente genera unos canales propios, canales regionales. Genera unos canales regionales donde se construyen indie-medias regionales en Estados Unidos y luego se construyen indie-medias nacionales o nacionales y regionales en otras partes del mundo. México es uno de los primeros lugares por la influencia del movimiento zapatista, por obvias razones. De hecho, es una de las primeras indie-medias regionales que existe, la de Chiapas, específicamente, ¿no? Y Colombia construye su primer indie media hacia el 2000, hacia el 2000, de hecho, ¿no? Este es uno de los primeros Snapchats que encontremos, una de las primeras instantáneas que encontramos del sitio, ¿no? Y el sitio se construye como un espacio, como un lugar que está lo que intenta este espacio es desarrollar un canal de comunicación independiente que permita difundir información alternativa en contraposición a los medios de comunicación tradicionales que de una u otra manera tienen filtrada su información y hay una política editorial que en general en Colombia por lo menos es una política muy dirigida hacia el partido de gobierno hoy, e incluso hoy muy dirigida hacia un partido de gobierno, ¿no? Pues este centro de medios independientes lo que hace es canalizar unos proyectos muy puntuales que existían. Este periódico Desde Abajo, ¿no? Este periódico Desde Abajo existió como de hecho fue uno de los primeros periódicos digitales que existía, ¿no? Aquí está, este es del periódico Desde Abajo existía primero impreso, de hecho existía impreso y digital, son como un proceso de ir de lo digital a lo impreso, de lo digital a lo impreso, ¿no? Y se convierte prácticamente en un espacio digital, ¿no? Hasta que desaparece, ¿cierto? Es ellos lo que hacen con se unen con otro movimiento que se llama el Proyecto Atarraya. El Proyecto Atarraya lo que hacía radio, hacía también como una forma de difundir de manera alternativa, ¿no? Eh, difundir información de manera alternativa y eran organismos medianamente subrepticios, como se dan cuenta que hay una serie de herramientas también, ¿no? Herramientas relacionadas con cómo el usar la Internet y si notan aquí también en este momento inicial de estos procesos, existen símbolos muy claros de lo que se considera en la Internet como un espacio alternativo, como un espacio de, eh, de resistencia, ¿no? Frente a los medios tradicionales, ¿no? Se ven con mucha, ¿cómo dirías? Con mucho positivismo, mucha esperanza, esta forma de generar comunicación, ¿no? Incluso el símbolo del copyleft era un símbolo supremamente común en la época, precisamente relacionado con cómo estos eran espacios abiertos, libres, disponibles para cualquier persona, eh, y eso, ¿no? Como que había una relación no solamente de construir y de difundir, sino también de participación activa en una web que todavía no era tan dinámica como la que se genera posteriormente, ¿no? Entonces, el Centro de Medios Independientes y sobre todo Indimedia permiten desarrollar una forma eh, de comunicación, como de aglomeración, de proyectos de comunicación a nivel global. O sea, cuenta en este momento, estamos hablando de diciembre del 2000, ya hay una gran cantidad de proyectos, ¿no? Y cada uno de estos proyectos se llamaba, era así, Independent Media Center, ¿no?
Independent Media Center, centros de medios independientes, centros de medios independientes, es como el asunto, ¿no? Tenían una plataforma específica, ¿no? La plataforma específica funcionaba en PHP, es un CMS que estaban utilizando de manera abierta, software libre completamente. Este software libre se instalaba directamente en servidores, ya fuera servidores propios el, de los grupos o un servidor dado por el propio Unimedia. Se daba un espacio en servidor y cada centro de medios independientes tenía la tarea de actualizarlo, de poder administrarlo y demás desde el PAC, ¿no? Pues había toda esta parte de aquí, es importante porque es todo el background, la infraestructura que permite que este centro de medios independientes funcione, ¿no? Pues esto no es solamente una curiosidad. Si no existe esta infraestructura detrás, el centro de medios independientes no hubiese sido posible. ¿Por qué? Porque estos centros de medios independientes también tenían que garantizar la seguridad de sus participantes. No puedes permitir que la gente que está dentro de estos centros de medios independientes sea objeto de persecución, pero tampoco que estos sitios sean objeto de hackeos, de craqueos, de fallas de seguridad, que no solo filtren información, sino que además dañen el proyecto, borren información, reemplacen información y demás, ¿no? Pues por eso existen estos grupos, ¿no?, de trabajo que se dedican a desarrollar de manera técnica el proyecto, de dar ese background y facilitar el proceso de creación y de administración del sitio. Es una cuestión bastante interesante. Muchos de ellos provenían del mundo de los sistemas, de las ingenierías de sistemas, y otros simplemente venían de medio del mundo hacking o otros segmentos afiliados con la tecnología y demás, ¿no? Entonces estamos hablando de un proyecto que se funda en 1999, de hecho, con las luchas del World contra el World Trade Organization, ¿no? Se organizan esas luchas antiglobalización, sobre todo la organización contra la OMC en Seattle, proyecto gigante, y se mira la Internet como una posibilidad de hacer esta contraofensiva desde estos centros de medios independientes. Entonces ya en sí, esta es una fuente, una historia que es fácilmente historizable. Si se dan cuenta, es una historia que uno podría fácilmente rememorar otros movimientos que existen de la misma manera, periódicos, noticieros, dependientes, radios, subrepticias y demás medios también que existieron de una manera similar, ¿no? Pues aquí tenemos un espacio digamos que es podemos encontrar un espacio muy familiar a lo que entenderíamos en un análisis tradicional, ¿no? Sin embargo, aquí no estamos trabajando con ediciones, ¿no? Aquí no estamos trabajando con números, ni editores específicos, es decir, no estamos hablando de un espacio editorializado, de un grupo específico, ni demás, ¿no? Estamos hablando de una plataforma donde lo que se fomenta es la publicación en diferentes formas. Después podías publicar directamente si eras parte del proyecto, te dan un acceso a, te dan un acceso a un panel de administración donde podías publicar directamente los temas. Eso era como un segmento editorial. Había este formulario donde se permitía que enviaras tu artículo y se revisaba de tal manera que se supieras si es un artículo útil. Y obviamente lo más relevante, tenía la posibilidad de comentar, ¿no? Esta posibilidad de comentar también era fundamental, ¿no? En estos
en este momento tan temprano es todavía un centro de información, de presentación de información, pero muy rápidamente este se convierte en un espacio muy importante de comunicación, de aglomeración, de discusión, y aquí es algo interesantísimo, es que todavía podemos acceder a muchos de los comentarios que se dieron durante el momento, ¿no? Que esta es la diferencia, esta es una voz que no se encuentra en otros espacios, en otros periódicos, en otros medios. Aquí es esta posibilidad justamente de que haya esta réplica. Tal vez no en el modo de una red social y demás, pero sí hay esta posibilidad eh, de encontrar este tipo de comentarios y a través de estos comentarios identificar diferentes niveles de comunicación ¿no? Con dos, eh, sí, con quienes leían, ¿no? Es muy interesante porque es la posibilidad de encontrar quién lee el artículo, quién lee el texto y de qué manera lo presenta. Estos comentarios eran moderados, muchas veces había ataques y demás y se borraban y todo eso. Entonces los que sobreviven son en buena medida textos filtrados por los editores del sitio, que no siempre eran las mismas personas, ¿no? Entonces, tenemos esta forma de entender, ¿no? Tenemos una fuente en la cual tenemos 872 capturas, y esto también es importante. No son 872 ediciones, no son 872 números, no son 872 actualizaciones, son 872 capturas que hizo el Alexa Crawler o cualquier otro, o el Internet Archive Crawler, estos bots que van de manera periódica capturando y capturando y capturando el sitio, ¿no? Entonces él iba capturando, capturando, capturando y logró hacer esas 872 capturas. Tampoco eso quiere decir que el sitio se fundara el 4 de diciembre del 2000 y finalizara el 14 de diciembre del 2011. Simplemente ese es el periodo de fechas extremas entre la primera captura y la última captura. A ver si podemos ver la última captura, que debe estar. Más o menos estamos llegando 30 de noviembre de 2011. 9 de diciembre del 2011. Esta es la última captura que tenemos del sitio hasta que ya la siguiente, cuando ya se intenta hacer la siguiente captura, pues ya no logra, ¿no? Ya no logra hacer nuevas capturas para el 2012. 14 de diciembre es la última captura, lo último que logró recuperar del sitio y ya, no sabemos qué pasó después después de ahí, pero este fue el último momento en el que se presentó la información y de ahí en adelante todo se dispersó, ¿no? Esta es como la historia del sitio en este archivo, y ahí es donde va lo interesante, que estamos trabajando de todas maneras con una lógica de archivo en el cual hubo una captura y esa curaduría de esas capturas no las hizo una persona decidiendo vale la pena hacer esta captura, vale la pena hacer este momento de guardarlo, ¿no? Lo dijo, ahorita es el día de guardar este sitio, pues lo hizo bajo un criterio cualitativo, sino lo hizo un crawler, lo hizo una máquina, aquí está en el About This Capture, aquí está, es este crawler el que hizo la captura, fue el que buscó el sitio, ¿no? El que encontró el que encontró la información y esa encuentro de información pues la guardó dentro de este espacio, ¿no? Pero lo hizo un bot, lo hizo una máquina y eso yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siendo ya conscientes de esta, como diríamos, de esta segmentación que tenemos, sabemos cuál es el campo de observación que podemos tener, ¿no? El margen de observación que tenemos. No tenemos
toda la observación factible, no tenemos todas las observaciones posibles, no tenemos el original del sitio, no tenemos el archivo original del sitio, digámoslo así, ¿no? Tenemos una serie de capturas, 872 capturas, que en un margen de 10 años, si lo miran así, es muy poco, son menos de 100 capturas al año, en un universo donde puede haber muchísima actividad. Eso significa que hay muy pocas capturas realmente para reflejar un proceso. Sin embargo, es suficiente para explorar un sitio que ya no existe y un movimiento que ya no fue reemplazado por otro movimiento, por otro proceso. No se migró simplemente del Centro de Medios Independientes hacia otra cosa, sino simplemente las personas que mantenían el espacio simplemente se dispersaron, ¿no? Hacia nuevos proyectos o como sea, pero no es no es una organización, digámoslo así, que se fue hacia desarrollar una nueva organización, sino era un aglutinador de organizaciones y finalmente los administradores trascendieron hacia otros espacios, muy factiblemente espacios como las redes sociales, y en 2011, 2010 Facebook era un espacio sumamente fuerte para canalizar el ciberactivismo. Entonces no es tanto que el ciberactivismo tampoco se haya acabado pues en el 2011 o en el 2010, sino este formato, este modo de hacer ciberactivismo a través de un centro de medios independientes pierde su sentido, teniendo en cuenta que la mirada se vuelca ahora hacia estos sitios como las páginas de Facebook, como los grupos de Facebook, que es como lo que hace el nuevo ciberactivismo, el que llama la atención en ese momento, ¿no? Muy bien. Y en ese sentido tenemos que abordar otro aspecto, y es que después de mirar como este contexto general del sitio, ¿no? Un contexto general de lo que era el proyecto, de cómo se generó, de una historia general del sitio que puedes obtener a través de sus trazas, una manera tradicional de observar el proyecto, si se dan cuenta. Luego vamos hacia otro espacio, que es identificar las fuentes, no solamente con estas 872 capturas, que no significan 872 documentos, 872 versiones o 872 números, sino implica un conjunto de datos, ¿no? Entonces tenemos estos tipos de datos, ¿cierto? Eso es lo que yo les comentaba, tenemos estos tipos de datos. Tenemos tipo de dato, bueno, estos MIME significan medios, ¿no? Tipos de datos de medios, ¿no? Pues tenemos texto HTML, tenemos el tipo de dato texto asociado con un formato que es HTML. Es el 90% de todo lo que está capturado en este sitio, como se dan cuenta, efectivamente, ¿no? De todo el volumen de cosas que hay capturadas, la mayoría de cosas son texto en HTML, todo esto es texto en HTML, todo lo que está a la izquierda, a la derecha, además, es HTML. El otro porcentaje menor es imagen, ¿no? Y las imágenes cumplían un papel, pero no eran el papel central de este espacio. El papel central era el texto. Aunque eso no significa que no hubiese imágenes, sino que en el conjunto de la documentación, pues en el conjunto del texto como tal, claro, tenemos imágenes, pero no es de ninguna manera, es la mayoría, no es una imagen y un comentario, sino es un texto y una imagen que contribuye al texto, ¿no? A reforzar el texto. En JPG o en GIF. Y audio, una mínima parte. Y este audio es también algo que hay que tomar con cierto cuidado, porque el audio está aquí en digamos, en estos mensajes muy específicos. ¿Ves? Son, son audios muy puntuales, ¿no?
Pero además había algo que tenía estos centros de medios independientes y eran radios. Pero aquí está, ¿no? Había una radio, incluso había una especie de televisión que pues, era un streaming, sobre todo utilizado en momentos de ¿cómo se llama? De cuando era de videos o demás, ¿no? Es como grabaciones de marchas y otro tipo de ejercicios, ¿no? Pues todo esto, aquí están los formatos, ¿no? De video, y tenías que utilizar, en un momento, en esa época todavía estamos hablando, en este caso de 2004, tenías que utilizar reproductores, visualizadores, eso implica que hay mucha información que nunca se guardó, pero sí se transmitió. Entonces, digamos que hay una parte, estos datos son los que obtuvo el crawler y con eso se obtiene esta información, ¿no? Este porcentaje de datos que fueron obtenidos como MPG, por ejemplo, pero hay todavía mucho por explorar dentro del texto, por ejemplo, para identificar cuántos archivos con una terminación específica se pueden encontrar, ¿no? Detrás de todo este texto. Así es como encontramos la distribución del texto relacionado con las capturas, ¿no? Y todas las capturas que se hicieron sobre ese sitio que es colombia.wikimedia.org, la cantidad de texto, de imagen, de aplicaciones, de audio y de video. Estas aplicaciones, esta aplicación es esto que llaman aplicaciones, son todo el Flash Macromedia, por ejemplo, y demás, ¿no? Pues en este sentido también hay una escala de lo que tenemos, ¿no? En lo que hay capturado, lo que hay guardado en este archivo. Entonces, no es solamente el texto directamente, sino también tenemos que entender que eso se fragmenta en tipos de media, ¿no? Y que a través de esos tipos de media nosotros también podemos saber cuál es la riqueza y cómo es mejor el camino de explorar esta información, ¿no? Muy bien, entonces, ya después de tener esto, hay una cuestión relevante y es también cómo vamos a capturar esa información. Hay muchos lenguajes de programación, hay software que permite hacer eso también. Desde mi punto de vista, yo utilicé Python y específicamente utilicé una librería que se llama Wayback Py, ¿no? O Wayback Py, que es una librería de Python que permite hacer capturas del, desde el Internet Archive, ¿no? Si yo quiero hacer una captura aquí directamente, pues claro, yo la puedo hacer con un código y demás, pero Wayback Py ayuda muchísimo a poder hacer esta captura directamente desde la URL del sitio. Entonces no necesito identificar esta fecha de la captura que está aquí con su timelapse, ¿no? Este es un dato que está relacionado con la fecha de captura, el timelapse del cual se está haciendo la captura de la información. No necesito tener esto, ¿no? Me hace una limpieza de información bastante interesante porque no me recupera todas las URLs del sitio. Es una librería muy, muy interesante para recuperar la información, ¿no? Y esa librería pues me permite también recuperar los datos directamente, la información directamente que está en el sitio y recuperarla de manera, ¿cómo diría? De manera programática, es decir, puedo permitir que el mismo programa haga la recuperación de información sin yo hacerlo directamente, ¿no? Entonces puedo recuperar, en este caso, para el ejercicio que hice, que fue un ejercicio muy preliminar, pero este ejercicio muy preliminar lo que hice fue recuperar el texto, solamente el texto, de cada una de las capturas de esta página, de colombia.wikimedia.org.
decir, es una captura supremamente superficial. En este caso, la captura que yo realicé fue solamente este texto, ¿no? Solamente el texto que hay en esta página. No profundicé en las demás, pero eso es porque es por eso mismo es una lectura superficial, porque solamente estoy haciendo una exploración de una de las páginas, ¿no? De esta página. De una otra manera me permite acercarme un poco a lo que estaba en primera página, ¿no? Es como leer un periódico, solo la primera página. Pero todos estos hipervínculos que hay aquí, esta riqueza hipertextual, no la estoy tomando, ¿no? Y no la tomo no por una decisión arbitraria, sino por una cuestión meramente del ejercicio. Esto lo debería tomar para poderlo leer, ¿no? La idea es que hacer un ejercicio de profundidad, lo cual implica hacer un poquito más de programación para hacer un ejercicio de profundidad y empezar a ver hasta dónde llega, ¿no? Estos hipervínculos, digamos, 6 niveles de profundidad, hasta dónde llegan estos hipervínculos en esos niveles de profundidad, o sea, qué tema van llegando, o si no llegan a ningún otro tema a posteriori, ¿no? Eso implica un ejercicio un poquito más detenido, digámoslo así, ¿no? ¿A qué sitios se está enlazando? Estos sitios de quiénes eran, ¿no? Otras cosas así, ¿no? Pero por eso esta lectura es superficial, es solamente el snapshot de la página de inicio. Por eso está aquí, la obtención de la página de inicio de cada captura. Y luego lo que se hace después de obtener esta información es normalizar la captura, es decir, tratar de retirar la información que semánticamente no sea tan relevante para luego permitir hacer una visualización con un programa que se llama Boyan Tools. En este caso, esta visualización pues tiene el propósito también de ser una visualización y sobre todo como en un ejercicio de lectura preliminar, ¿no? Muy bien. Eso es con ese lado. Ahora, justamente este código que les estoy presentando no es solamente como para mostrarles, este es el código que hice, sino lo hago sobre todo, lo presento porque es una manera de entender cómo se está leyendo cómo se está leyendo el texto, de qué manera se está haciendo la lectura del texto. Y vean cómo este código implica una forma de lectura particular. Voy a ir al código, de hecho, aquí directamente, ¿no? Voy a mirar acá mi código, sería cleaner, normalizer. Creo que ahora no lo encuentro directamente, creo que es test. Estoy mal. Ajá, sí. Pues aquí hice una serie de funciones, pero la lógica en este caso, cuestión aquí en este caso, lo que quiero mostrar en este caso es que como tú partes de la lectura, partes siempre de tu canal, tu dirección es este parámetro, ¿no? Es la dirección, la URL, ¿no? Ese es como el primer paso. Pero después tienes que también decir desde dónde vas a ver, ¿no? Cómo vas a hacer la lectura de este sitio. Dependiendo de la lectura, también muchas veces depende de cómo se hace la interacción con el sitio. También relacionar justamente cómo se puede obtener la información, cuánta de esa información no existe y recuperar todas las capturas del sitio, ¿no? Después de recuperar esas capturas, aquí se guardan, con este código de aquí se están guardando en un archivo de texto, ¿no? Y después de hacer capturarlo en ese archivo de texto, ya se almacena y se convierte en otro formato. Ese formato es este de acá, este que dice textos.
Pues cada una de las páginas se convierte en este archivito. Cada una de ellas es un snapshot, ¿no? Y cada una de estas capturas queda reducida a este código, ¿no? Este es así directamente lo que se obtiene en la primera, ¿no? Eso es lo que obtengo en la primera búsqueda, es esto, ¿no? Aquí están capturándose todo el texto, incluyendo todos los hipervínculos, el texto de los hipervínculos y demás. Pero está solo el texto, aquí solamente cadenas de caracteres desde de la primera captura, de la cual se puede obtener información, siguiendo por todas las 800 y tantas capturas posibles, hasta llegar a la última captura disponible, que es la del 14 de diciembre del 2011, ¿no? Que es esta misma, ¿no? Aquí está. Un poquito más de texto, ¿no? Ya es un poquito más sustancial, pero sigue siendo la primera página, ¿no? Ahí es para tenerlo en cuenta. Esto era lo que les decía de que estos números lo lee como texto, esto no lo están leyendo como números, ¿no? No está cuantificando nada, es un texto. Estos 7500 aquí es un número, pero perdón, es un texto, no lo están leyendo como un número en ningún sentido, ¿no? Aquí está. Toda esta la información, ya son un poquito más grande el texto, ya son muchas más líneas de texto las que se puede encontrar, aunque obviamente estamos recuperando solamente la primera página, ¿no? Muy bien. Pues esto es lo que se hace, lo que hice al principio, ¿no? Tener toda esta información, tener el texto y solamente una captura por día, es decir, de las 800 y tantas capturas, hay unas que hay varias capturas en un día. Pues estas no las tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque es una decisión meramente programática. Básicamente lo que hace es que se sobrescribe, ¿sí? Porque el formato de fecha es una, entonces tendría que mirar si la fecha no es la del mismo día, escribirla nuevamente, hacer una segunda versión de ese mismo día, y eso tiene que coincidir con todos, entonces no es como algo que se haga a la primera. La decisión fue, vamos a guardarlo de esta manera, y el archivo se ordena en un formato de año, mes, día, ¿no? Lo cual permite hacer una ordenación, ¿no? Y aparte, pues, montarlo dentro de una línea de tiempo, ¿no? Y luego lo que se realiza es una normalización de cada captura. Esta normalización pues corresponde básicamente, normalización también aquí es una palabra muy grande para lo que se hace, pero técnicamente lo que se está haciendo es una limpieza del texto de tal manera que se eviten muchas palabras, lo que se pueden llamar palabras vacías, stop words, eliminar signos de puntuación, que todas las palabras queden en minúsculas, de tal manera que eso se reduce muchísimo la información, pero eso permite, al momento de visualizar, permite agrupar mucho mejor información. Otra vez, esto es una decisión específica que se hizo y fue una decisión específica que se hizo después de ver que, claro, había palabras que eran muchísimo más frecuentes, muchísimo más, dominaban muchísimo, pero al final de cuentas tampoco tenían un valor semántico realmente relevante, ¿no? Menús, instrucciones, botones, demás, ¿no? Tal vez en una forma un poco más sofisticada, estos signos de puntuación y sobre todo los de admiración, pregunta, demás, pueden ayudar a encontrar variaciones semánticas, pero en este caso se trata de hacer un ejercicio muy general, muy amplio, ¿no? Y pues ya, pues esto lo que se hace, en este momento lo que les estaba mostrando, por ejemplo, era un ejemplo de los textos de manera plana, de manera, eh, digamos, sin procesar. Y aquí están los textos normalizados. Y en este caso, ya cuando abrimos
documento es una sola línea, de hecho, ya se pierde, se quitan incluso los saltos de línea y ya son solo palabras, ¿no? Estas palabras pues tienen un significado específico, responden a nombres, organizaciones y demás, ¿no? Esto hace que sea mucho más, digamos, mucho más comprensivo lo que se está diciendo y de esa manera estos conectores que pueden ser muy dominantes a la hora de analizar el texto se eliminan, ¿no? De tal manera que es una forma de leer, forma de lectura rápida y distante, que tiene esta pérdida de información, ¿no? Tiene esta pérdida de información y eso es importante tenerlo en cuenta, que hay una reducción de información bastante significativa, ¿no? En este caso, y eso hace pues que también los resultados deban ser reprocesados y revisados, ¿no? Y al final pues llegamos a cómo se puede leer este corpus, ¿no? Cómo se puede leer esta información, cómo se puede visualizar. Y una forma de leerlo, visualizarlo es esta, ¿no? Que es con la información normalizada, volcarla hacia diferentes formas de visualización, hacia diferentes métodos de visualización. Uno de ellos es Voyant Tools. Esta herramienta es muy rápida. A mí me gusta como una especie de borrador de esta información desestructurada, porque permite hacer como que empezar a ver algunas vetas hacia las cuales puede dirigirse la lectura, ¿no? Es decir, algunos temas que son dominantes o temas que no son tan dominantes, pero que son relevantes. Y hay algunos procesos muy interesantes que ya los hace él de manera, digamos, de una manera muy sofisticada, pues, que no los hace uno directamente, ¿no? Entonces, este programa nos da esta nube de palabras que es bastante interesante. Es un análisis de frecuencias muy sencillo, mide cuántas son las frecuencias y con base en la frecuencia te da un tamaño de letra, el color es totalmente arbitrario, no tiene ningún criterio para generar este, este color, simplemente te da el tono, está dado de manera arbitraria y el tamaño sí depende, el tamaño depende completamente de la cantidad de apariciones, de la frecuencia. El orden tampoco depende para nada de algún criterio de relación, es decir, gobierno Uribe no son necesariamente, aunque podamos nosotros entenderlos como relacionados, gobierno Uribe TLC, en realidad no son palabras que estén asociadas directamente. Otra cosa es que aquí están 11 años perdón, 10 años de Indimedia han volcado sobre esta nube de palabras. Pues aquí hay un aplanamiento temporal gigante que hace que sea muy difícil leer esto, ¿no? Al leer tú puedes decir, ah, claro, es muy dominante Uribe, ¿no? El tema de Uribe, de los indígenas, del gobierno, bla, bla, bla. Los paramilitares, ¿no? Son como muy marcados en la temática general, pero aquí está aplanado completamente. No sabemos cuál es la temporalidad a partir de estas 9 palabras. No sabemos, por eso las nubes de palabras son supremamente peligrosas para el momento de hacer una lectura, porque las 9 palabras aplana muchísimo la información. Entonces, desde ya la está reduciendo mucho al hacer este procesamiento. Y si aparte de hacer este procesamiento la vuelcas a una nube de palabras de este tipo, le pierdes muchísimo y puedes dar una impresión completamente errónea de lo que estás tratando de ver, ¿no? Este panel de términos Berry, que va a aparecer en un momentito, en cambio es muchísimo más representativo de la información porque aunque la plana permite hacer una relación, permite identificar visualmente una relación entre un término, una palabra y algunas palabras que son frecuentes, ¿no? También asociadas con. Entonces, estas palabras están muy cercanas
a Uribe, y por eso aparecen en un rojo mucho más grande, igual que presidente. Eso es lógico, el presidente Uribe, el gobierno del presidente Uribe, es lógico que estén muy cerca. Y cuando pasamos a indígenas, damos cuenta de dónde está más la correlación, ¿no? Donde hay mayores coincidencias cercanas a este término, ¿no? Aquí hay unos nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está Jorge Enrique, es muy factible que Jorge Enrique sea un nombre completo, ¿no? Esto está asociado con el TLC, es decir, hay muchas mayores posibilidades de, de poder identificar qué palabra está correlacionada con cuál, ¿no? En qué momentos está correlacionado con qué, ¿no? Aquí es claro que Mauricio es Mauricio Torres Quirós o Mauricio Quirós Torres, cualquiera de las dos, está asociado con sobre todo con la marcha, ¿no? En un término de marcha, pues fue una persona muy relevante en un momento específico en este discurso, una persona que saltó en este discurso, ¿no? Entonces es bien interesante por eso los términos Berry son mucho más relevantes que una nube de palabras, aunque la nube de palabras sea más fácil de pegar, cortar y pegar, en realidad es mucho más difícil de leer, es mucho más fácil caer en interpretaciones facilistas, ¿no? Y muchísimo mejor, pues es la serie de tendencias, que esta ordenación que yo hice de los textos en orden cronológico, pero en forma categórica, porque yo lo que hice fue crear un índice categórico al final de cuentas, ¿no? Esto es un texto 2012-04 a 2011-10-18, por ejemplo, lo que aparece ahí. Todo eso es una cadena que se puede ordenar alfabéticamente. Pues eso es una decisión totalmente arbitraria para que se pudiera ordenar cronológicamente los términos, ¿no? Y aquí es donde está lo interesante, porque entonces ya podemos ver cuáles son momentos en los cuales un término es supremamente dominante, ¿no? En este caso, una persona, Uribe, y es que Uribe domina durante este periodo de tiempo claramente porque gobierna desde el 2008 hasta el 2008, del 2002 hasta el 2008, 2000 a 2008, perdón, es un personaje dominante durante todo este proceso, durante todo este tiempo, ¿no? Es un periodo de tiempo muy marcado donde es una personaje dominante, ¿no? Pues gobierno, Uribe, aquí está el TLC, entonces el TLC, por ejemplo, en este momento, en el 2005, era el centro de la discusión, ¿no? Era el eje de la discusión, pero vean cómo los indígenas forman un canal transversal justamente desde este periodo, prácticamente desde el 2004 hasta el 2009, pero es un tema que nunca domina, bueno, solamente en este momento específico, pero que está ahí transversal en todo el discurso, ¿no? Y es algo que uno no se esperaría de una lectura muy directa del movimiento, teniendo en cuenta que el Centro de Medios Independientes es un aspecto, pues un proyecto sumamente urbano. No se esperaría encontrar una dinámica tan centralizada con los indígenas y, y que esté durante todo el tiempo, ¿no? Igual que Uribe está todo el tiempo. Son como términos que están muy en la discusión durante todo este proceso, ¿no? Ya de aquí, pues se pueden desprender otras formas, ¿no? De visualizar, otras formas de identificar temas, personas, tendencias y demás, ¿no? Eso es como algo que te permite hacer esta visualización, ¿no? Te permite hacer esas identificaciones, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pues muy bien, entonces haces esta visualización y haces una narración a partir de ahí. Yo entiendo que esta narración es supremamente limitada porque se limita a las
primeras páginas. En este sentido se evita, no hay profundidad, o sea, autocrítica de este ejercicio o propuesta para continuar este ejercicio es buscar la profundidad de la red, del tema, ¿no? Aquí no hay profundidad y la idea sería buscar esta profundidad en la red. De esa manera, al encontrar esta hipertextualidad, en este momento solo textualidad, estamos tratando un solo dato, estamos perdiendo una cantidad de información, no solamente imágenes, sonido y demás, estamos perdiendo un montón de información en términos de las conexiones, ¿no? Y las hiperconexiones. Entonces, si podemos hacer esas hiperconexiones, podemos hallar una red muy interesante y de esa manera leer de la manera en cómo podemos leer. La otra es que aquí, como son las páginas iniciales, no hay comentarios. Pues esa es otra cosa interesante, cómo correlacionar texto, comentario, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Pues yo con esta exploración, fue una exploración muy, muy, muy preliminar, un borrador que hice tratando de hacer un ejercicio muy, muy, muy preliminar de cómo hacer una investigación con la web, pero se dan cuenta que es una lectura, esta lectura que se hizo está bastante cercana a la lectura cercana, ¿no? Y lo que querríamos hacer sería una lectura donde pudiéramos interpretar este gesto, ¿no? De hacer el link, de entrar al sitio, de revisar el sitio en el cual está enlazado, a dónde iba, ¿no? Dónde iba cada uno de estos enlaces, ¿no? Encontrar esta gran red que no era solamente Indymedia como sitio, sino toda la red que se construye a partir de ahí, ¿no? Eso, con eso quisiera cerrar esta sección, dejar justamente sí, como una reflexión precisamente, no esta no era una lección metodológica, sino más una tarea de tratar de comprender cómo sí exige esto una lectura diferente y a partir de eso entender cómo también ya en la práctica esta hermenéutica ya implica una serie de procesos técnicos que no solamente están asociados con una lectura de una percepción, digámoslo así, del código y demás, sino hay que entender también qué hay detrás, entender qué datos hay detrás, y a partir de esa lectura de datos y demás poder eh, entender, hacer una historización de un proyecto, una historización de un momento, sobre todo si ese momento tuvo un efecto social que de una u otra manera puede ser identificado, ¿no? Pues espero que les haya gustado este pequeño ejemplo, este ejercicio que se hizo con Indimedia Colombia y que les sirva como de inspiración para entrar dentro de ejercicios también particulares que ustedes quieran realizar, puedan realizar y pues que les sirva para poder avanzar en sus proyectos, en las humanidades digitales. Y pues nada, pues muchas gracias y espero que les sirva mucho lo que hemos visto hasta ahora.